Nuevamente nos encontramos para la segunda parte de este primer tema. ¿Qué derechos de tercera generación vamos a tratar de ver? El derecho al ambiente, el derecho a la información, el derecho a la libre determinación, derechos del consumidor, derecho a la calidad de vida y por último, aunque brevemente, el derecho, a la salud. Vamos a comenzar con el derecho al ambiente. Con una afirmación: todos los seres humanos dependemos del medio ambiente en el que vivimos. Un medio ambiente que tiene que ser seguro, limpio, saludable, sostenible. Ello, sin duda, es indispensable para la realización de diversos derechos humanos, ya que sin un medio ambiente saludable no podremos satisfacer nuestras aspiraciones ni vivir a la altura de los estándares mínimos de la dignidad humana. Simultáneamente, la protección de los derechos humanos ayuda a proteger el medio ambiente. En los últimos años, podríamos decir que ha crecido mucho la aceptación de aquellos vínculos entre derechos humanos y ambiente. También han aumentado rápidamente el número de objetivos en las leyes, decisiones judiciales, estudios académicos, tanto de carácter nacional como internacional. Y numerosos estados, como veremos luego, integran, el derecho al ambiente dentro de sus constituciones. En marzo del año 2012, el Consejo de Derechos Humanos decidió establecer un mandato sobre derechos humanos y medio ambiente. Conforme a ese mandato había que estudiar las obligaciones de los derechos humanos relativas al disfrute de un derecho a un ambiente seguro, limpio, saludable, sostenible, pero al mismo tiempo promover mejores métodos respecto al uso de los derechos humanos. Y en el año 2012 se designó un experto independiente, un relator especial sobre derechos humanos. Y en marzo del 2018 se extendió este mandato, especial, y ahí, un señor Boyce fue el relator, especial, quien planteó, la necesidad en sus informes en la sede de Naciones Unidas en Nueva York de consagrar ese derecho al ambiente, señalando que ha llegado el momento de que Naciones Unidas se movilicen para reconocer esta garantía a nivel mundial. Y en más de 100 países se podría decir que ese derecho al ambiente sano está consagrado constitucionalmente. El reconocimiento mundial del derecho a un medio ambiente sano complementaría, reforzaría, ampliaría el marco legal nacional y regional existente. Boyd recalcó que la vida de un ser humano termina prematuramente cada 4 segundos debido a la exposición a la contaminación y otros peligros ambientales. Y señaló que reconocer que todos tenemos derecho a vivir en un ambiente sano y sostenible es un enfoque poderoso, tal como aprendimos, de las victorias de los derechos humanos de los abolicionistas, sufragistas y movimientos de derechos civiles. Este derecho está muy vinculado a la salud de las personas. Un medio ambiente seguro, limpio, saludable, sostenible es esencial para el pleno disfrute de una gran variedad de derechos humanos. La doctrina no ha dudado en fijar en la Declaración de Naciones Unidas de Estocolmo de 1972 como el origen de este derecho a un medio ambiente sano, a condiciones de vida satisfactorias en un ambiente cuya calidad le permite vivir con dignidad y bienestar, imponiéndole a sí mismo el deber solemne de proteger, mejorar el medio ambiente para las generaciones presentes y también futuras. El hombre tiene el derecho fundamental a la libertad, la igualdad y el disfrute de las condiciones de vida adecuadas en un ambiente que sea, de calidad. De forma sucesiva se han ido dando distintos documentos que hacen referencia a este derecho, al ambiente. Volvemos a repetir, 1992,
digamos, Río de Janeiro. 1997, el Protocolo de Kioto. Cada 10 años, siempre Naciones Unidas, así como fue en, digamos, 1992, Río de Janeiro, en Nairobi, la Carta de la Naturaleza 2002, Río más 20, 2012, Agenda 2013, 2015, Acuerdo del Cambio Climático, París, en el 2015. Son muchos los estados entonces que reconocen como un derecho básico, fundamental, el derecho al ambiente. Existe también una referencia parcial a este derecho desde el punto de vista del derecho a la salud. ¿Dónde? En el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, cuando se señala que los estados deben cumplir con el derecho a la salud mediante, entre otras medidas, la mejora de todos los aspectos de la higiene, digamos, ambiental. El protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales de 1988 nos señala: toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos, digamos, que sean básicos. Toda persona debería ser capaz de vivir en un ambiente propicio para su salud y su bienestar, y los estados sin duda deberían adoptar una serie de medidas para hacer efectivo el derecho al ambiente. De acuerdo a los principios bien establecidos en el derecho internacional, incluidas las disposiciones del PIDEX, la Cooperación Internacional para el Desarrollo y para la Realización de los Derechos Humanos, es una obligación que tienen todos los estados, especialmente por parte de los estados capaces de ayudar a los demás. El derecho humano al ambiente sano para el desarrollo y bienestar posee una doble dimensión. ¿Y cuáles son estas dos dimensiones? Por una parte, dicha prerrogativa protege el ambiente como un bien jurídico fundamental y expresa el papel indiscutible que se tiene en la realización de un plan de vida digno a través del aseguramiento de las condiciones óptimas del entorno y de la naturaleza. Y digamos que por otra parte, la protección de esos derechos humanos constituye una garantía para la realización, la vigencia de los demás derechos, atendiendo en principio de interdependencia, ya que el ser humano se encuentra en una relación indisoluble por su entorno y la naturaleza. Es importante entonces reconocer que debe realizarse el uso sustentable, digamos, de los recursos naturales. Hoy en día la biodiversidad, sin duda, es importante mantenerla no solo desde el punto de vista económico, sino social y cultural. El derecho humano a un medio ambiente sano y equilibrado engloba una serie de derechos, pero también de obligaciones procedimentales que les son circunstanciales e inherentes. Son los derechos de acción ambiental. ¿Cuáles serían esos derechos? El derecho a la información ambiental, a la participación pública, el acceso a la justicia, obligación, y de este modo hacer efectivas aquellas obligaciones que son, digamos, sustantivas. Los derechos de acción ambiental aparecieron por primera vez por ahí de la década, digamos, del 90, y su finalidad es garantizar el derecho a un medio ambiente que sea adecuado. A la vez existen una serie de derechos humanos que se les llama autónomos e independientes, pero que orbitan, digamos, al derecho a un ambiente sano y equilibrado, se encuentran vinculados al mismo. ¿Cuál es, por ejemplo, el derecho a la salud, el derecho a la paz, el cual hemos enunciado recientemente, el derecho al agua potable, el saneamiento, el derecho a la alimentación, el derecho de los pueblos indígenas y comunidades locales, derechos de las personas de catástrofes, derechos de desplazados ambientales y derechos de los defensores de los derechos humanos, entre otros. Y nos podremos preguntar, ¿qué disponen las constituciones nacionales en relación a los derechos del ambiente? La de Argentina expresamente señala: todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano y equilibrado. Y en el artículo 43, el procedimiento a utilizar, que es la vía de amparo para hacer valer esos derechos. En Colombia se señala que todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente, digamos, sano. Y se instauran acciones populares para la protección de los derechos, de los intereses, digamos, colectivos.
En Ecuador se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, el summa causae. Se declara de interés público la protección del ambiente. El derecho a vivir en un ambiente sano en Ecuador, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación, en armonía con la naturaleza. Y por ende, en la propia Constitución se señala la responsabilidad por los daños ambientales. Asimismo, se agrega como responsabilidad de ecuatorianos y ecuatorianas los deberes y responsabilidades como de respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar los recursos naturales de modo racional, sustentable y sostenible. Y tiene un capítulo especial sobre los derechos de la naturaleza, la Pachamama, como ellos señalan, ya que para ellos la naturaleza tiene derechos a la restauración conforme a su artículo 72. En México se afirma: toda persona tiene un derecho a un ambiente sano para su desarrollo y bienestar, y el Estado tiene que garantizar este derecho generando la responsabilidad ambiental. Perú también, en su Constitución, en su artículo 22.2, afirma: toda persona tiene derecho, y entre los derechos es a un ambiente equilibrado y adecuado. Pero no solo las constituciones de estos países hacen alusión al ambiente, también algunas legislaciones. Y aquí es necesario señalar y rescatar el Código de los Recursos Naturales de la década del 70 de Colombia, que hace alusión, a los derechos, del ambiente. Ecuador, también en sus normas, señala el derecho de la naturaleza. En Perú, en la Ley General del Ambiente, se habla de un ambiente saludable, equilibrado, adecuado, el deber de contribuir al mismo. Pues bien, ahora veamos el derecho a la información. ¿En qué consiste este derecho de la información? Es una nueva cultura de acceso a la información. Nos encontramos con un cambio de paradigma. El derecho de acceso a la información en general es un derecho que tenemos todas las personas. ¿De qué? De buscar, de recibir información por parte del gobierno, de las administraciones públicas, reconociendo esto como un derecho fundamental para el desarrollo pleno de una sociedad democrática. Naciones Unidas señala que la libertad de información es un derecho fundamental y al mismo tiempo es la piedra angular de todas las libertades a las que están consagradas las Naciones Unidas. Esta es una prerrogativa de todas las personas, sin distinción de ninguna naturaleza, y es también el Estado quien tiene que proveer los mecanismos que sean necesarios para una rendición de cuentas. El derecho a tener acceso a la información que esté en manos de entidades públicas es parte integrante del derecho fundamental a la libertad de expresión, reconocido por la Resolución 59 de la Asamblea de Naciones Unidas del año 46. A su vez, en el año 48, la Declaración Universal de los Derechos Humanos también reconoce este derecho, a la información. Ya más recientemente, en 1966, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos señala expresamente que toda persona tiene derecho a la libertad de expresión, derecho que comprende, ¿qué cosa? La libertad de buscar, de recibir, de difundir informaciones e ideas de toda índole. La Convención de Derechos Humanos, también llamada Pacto de San José de Costa Rica, en el año 69, es una de las bases del sistema interamericano de promoción y protección de los derechos humanos y consagra el libre pensamiento, o sea, la libertad de pensamiento y de expresión. Señala que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, a buscar, a recibir, a difundir información. Este derecho previsto, precedente, no puede ser sujeto previamente a una censura. También en la Convención de los Derechos del Niño de 1989 está presente este derecho de la libertad de buscar, de recibir, de difundir información. En el año 1948, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, también está establecido.
y en la Convención Americana de los Derechos Humanos de 1969. En el mandato de la UNESCO, en su constitución del año 1945, se habla de facilitar la libre circulación de las ideas por medio de ¿qué? De palabras, pero también de la imagen. Esto está consagrado también en la Estrategia de Plazo Medio de UNESCO 2008-2013. Posteriormente, en el año 2013, pero en una cumbre mundial sobre la naturaleza en Ginebra, que tuvo lugar y luego posteriormente en Túnez, en el 2005. En la Declaración de Brisbane de 2010, en la Declaración de Maputo, en el 2008, en la Declaración de Dakar sobre medios de comunicación y buena gobernanza, en el año 2006. La Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Claude Reyes y otros versus Chile, en septiembre del 2006, reconoció como derecho humano integrante del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. El fallo, que tuvo gran repercusión internacional, incorporó varios estándares. La doble vertiente de ese derecho fundamental como derecho individual de toda persona y como obligación positiva del Estado de entregar la información solicitada, salvo legítima restricción, provee la seguridad jurídica que reclama una democracia de calidad. Además, es instrumental, es decir, constituye un prerequisito ineludible para poder ejercer otros derechos tanto sociales como económicos y para la efectiva participación ciudadana en las decisiones públicas. El derecho de acceso a la información tiene como contrapartida el deber del Estado de salvaguardar el derecho a la privacidad o a la intimidad de todos los ciudadanos. A su vez, el derecho humano a un medio ambiente sano y equilibrado engloba toda una serie de derechos, obligaciones procedimentales, circunstanciales que les son inherentes. Respecto al acceso a la información ambiental, se la ha definido como aquella facultad de los particulares ¿frente a quién? Frente al Estado, para que les proporcione, ¿qué cosa? Datos, hechos, noticias, opiniones o ideas presentadas en cualquier forma susceptible de ser apreciadas y o difundidas, o bien, digamos, se abstenga de impedir que las investiguen. Esta tipología de acceso a la información, es decir, acceso a la información ambiental, tuvo su origen ¿dónde? En Estocolmo, en 1972, cuando se afirmaba que toda persona de conformidad con la legislación nacional tendrá la oportunidad de participar, digamos, individual o colectivamente en el proceso de preparación de decisiones concernientes, digamos, al ambiente. Eso, digamos, es muy importante, lo cual luego en el 1992, en el Cumbre de la Tierra, también, digamos, se ha afirmado en el sentido que en el plano nacional toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente que dispongan las autoridades públicas. De los anteriores principios se advierten algunas directrices. ¿Cuáles son? Primero, que toda persona debe tener acceso a la información sobre el medio ambiente de la que dispongan las, digamos, autoridades públicas. Segundo, se tendrá derecho a participar. ¿De qué modo? Individual, colectivamente, en el proceso de adopción de decisiones respecto al medio ambiente. Tercero, cuando se tenga conocimiento de que el medio ambiente haya sido dañado o deteriorado y dicho daño afecte, podrá ejercer los recursos necesarios para obtener una indemnización. A su vez, la Agenda 21 señala expresamente insta a reforzar los sistemas de información necesarios para la adopción de decisiones sobre el uso y ordenación, digamos, de las tierras y evaluar cambios futuros, difundir de manera accesible la información ambiental que sea adecuada para la adopción de determinadas medidas en relación a ese uso ordenación. Y recomienda algo a los gobiernos. ¿Qué recomienda? Mejorar las bases de los datos y sus sistemas de información, fundamentalmente en lo que hace a sustancias químicas que muchas veces son utilizadas. En el, digamos, concierto regional Latinoamérica y el Caribe, lo más moderno es el denominado Acuerdo de Escazú, de marzo del año 2018,
que hace referencia a esos derechos procedimentales en relación al derecho ambiental, ya que es un acuerdo que versa sobre el acceso a la información, a la participación y a la justicia en asuntos ambientales. Es importante entonces señalar aquellos principios esenciales del Acuerdo de Escazú en el sentido de los principios de igualdad, de no discriminación y no regresión, la obligación de establecer un entorno seguro, propicio para los defensores de los derechos humanos, la obligación de proporcionar acceso público a la información ambiental y prever la participación pública en dicho proceso, el acceso a recursos efectivos por violaciones de los derechos humanos. ¿Y cuál es el contenido de las constituciones nacionales respecto al derecho a la información? En Argentina, cuando se habla del derecho a un ambiente sano y equilibrado, hace referencia a la información, y también cuando se alude en el artículo 42 a los derechos de los consumidores, se habla de una información que sea adecuada, veraz. En la Constitución de Colombia, toda persona tiene la libertad de expresarse, difundir su pensamiento y opiniones, pero también de informar y recibir información que sea veraz, que sea, digamos, imparcial. En Ecuador, expresamente se señala la comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa en todos los ámbitos de interacción social por cualquier medio o forma. La pluralidad y la diversidad en la comunicación está consagrada en el artículo 17 y se habla del acceso libre a la información generada por entidades de carácter público. En México, el derecho a la información será garantizado por el Estado y toda persona tiene derecho y libre acceso a esta información. En Perú, también en su constitución, habla de las libertades de la información. Por una parte, de los derechos de la información, solicitar sin expresión de causa, digamos, esta información. Es importante entonces, en lo atinente a los consumidores y usuarios, en el caso de Perú, plasmado en la propia Constitución, en donde se garantiza el derecho a la información. También nos podríamos preguntar qué disposiciones legales hay sobre información ambiental. En Argentina, la Ley General del Ambiente hace referencia al derecho de información ambiental. Y aparte de ello, también hay en Argentina una ley especial sobre información ambiental. También el Código de Minería, en un capítulo complementario que se ha agregado, se habla de la obligación de proporcionar información. En México, en la legislación nacional, en la Ley General del Equilibrio Ecológico, se habla del derecho a la información ambiental, y también lo hace Perú en su Ley General, digamos, del Ambiente. Pasemos a otro derecho, el derecho a la libre determinación. ¿Se refiere a qué? Al derecho que tienen todos los países a determinar de manera autónoma su condición política, su modelo socioeconómico. El derecho a la autodeterminación, a la libre determinación, es un derecho de un pueblo. ¿A qué? A decidir sus propias formas de gobierno, a perseguir su desarrollo. ¿De qué tipo? Social, cultural, económico. A estructurarse libremente sin injerencia externa. Los pueblos indígenas también tienen derecho a su autonomía. La Declaración sobre la concesión de la independencia de países y pueblos coloniales de 1960 habla de que todos los pueblos tienen derecho a la determinación. El Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales, por una parte, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la década del 60 establecen que todos los pueblos tienen derecho a la libre determinación. Y para el logro de esos fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y de sus recursos naturales. El PIDES agrega que ninguna disposición del pacto deberá interpretarse en menoscabo del derecho inherente a todos los pueblos de disfrutar y de utilizar plena y libremente sus riquezas naturales. En la Declaración y Programa de la Acción de Viena de 1993 se señala que todos los pueblos tienen el derecho a la determinación. El derecho a la autodeterminación está reconocido como un derecho humano fundamental en el derecho internacional.
El principio de autodeterminación es el corolario natural del principio de la libertad individual, y la sujeción de los pueblos a una dominación extranjera constituye la negación de los derechos humanos fundamentales. Podríamos preguntarnos de qué otros derechos, digamos, se deriva, con qué otros derechos están conexos. Es importante señalar la libre elección de la condición política, el desarrollo económico, social, cultural, la soberanía de los pueblos, la igualdad de los derechos de los pueblos, la no discriminación, el arreglo pacífico de las controversias, la buena fe en el cumplimiento de las obligaciones y de las relaciones internacionales, la abstención del recurso a la fuerza. La cooperación internacional también es muy importante. Y podríamos preguntarnos, ¿quiénes son los beneficiarios del derecho a la autodeterminación? Pueblo, Estado, nación. El Estado es el instrumento del ejercicio de ese derecho en manos de los pueblos que lo componen. En los instrumentos internacionales se utiliza a menudo el término nación en lugar de Estado o pueblo. Un especial tratamiento merece la autodeterminación de los pueblos, digamos, indígenas, que en estos casos específicamente no nos vamos a referir por razones de tiempo, pero sí les voy a dejar en la documentación, están consagrados y considerados, digamos, los mismos. En la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, adoptado por la Asamblea General en la Resolución de 1986, se señala que el derecho humano al desarrollo implica también el de plena realización del derecho de los pueblos a la libre determinación. ¿Y qué disponen las constituciones nacionales? La nuestra, la Argentina, en principio no señala nada de modo expreso, pero en cambio de la Colombia sí habla del respeto de la autodeterminación de los pueblos en su artículo 9. Ecuador también en su artículo 57 señala medidas para garantizar las vidas y hacer respetar la autodeterminación, digamos, de los pueblos. En cuanto a México, sí habla de la autodeterminación, pero ¿de cuáles pueblos? Específicamente de los pueblos indígenas. En cambio, la Constitución de Perú lo establece al respecto. Pasemos a otros tipos de derechos. Tales son los derechos del consumidor. Y estos derechos acompañan a una tipología de consumo. ¿Y qué tipo de consumo es? El consumo debe ser sustentable. Así, el derecho de consumidor es un vehículo social de protección general vinculado a derechos elementales de la persona humana encuadrada dentro del marco de lo que se llaman los derechos humanos. ¿Y en qué consisten esos derechos del consumidor? La denominación que se da es el conjunto de normas emanadas de poderes públicos destinados a la protección del consumidor o usuario en el mercado de bienes y servicios, otorgándole y regulándole sus derechos. Así nos encontramos con un conglomerado de normas que son atinentes a valores preferentes que entiende el consumidor como persona que se está inserta en un mercado. ¿Y qué derechos, digamos, comprenden? Por ejemplo, el derecho a tener productos con calidad de idoneidad, el derecho a la información, el derecho a reclamar, a obtener protección, digamos, el firmar un contrato, el derecho a elección, a participación, a representación en esas asociaciones para reclamar, a informar, a la educación, a la protección contra los riesgos que puede afectar la salud o la seguridad, a tener pronta respuesta a las actuaciones administrativas. Pero no solo derechos, también tiene deberes, y todo consumidor tenemos el deber de informarnos, de leer las instrucciones en relación a la calidad de los productos, analizar con atención esa información, a obrar de buena fe frente a los productores, a cumplir con las normas de reciclaje y manejo de derechos de bienes consumidos, a celebrar las transacciones de bienes y servicios dentro del comercio legalmente constituido, a la relación de consumo involucrar bienes jurídicamente protegidos y los valores propios e internacionalmente aceptados. El derecho de consumo es un derecho al cual podríamos calificarlo de tuitivo o protectorio. Es que el consumo debe ser ¿cómo? Debe ser sustentable. Los consumidores y usuarios no representamos un grupo determinado como son, por ejemplo, los trabajadores, sino más bien nos presentamos como una masa
que no es uniforme, es heterogénea y está diseminada en la sociedad. El consumo es una dimensión esencial del ser humano que involucra, por ende, derechos que son fundamentales y que deben ser protegidos por el Estado. Los derechos humanos y el derecho del consumo forman parte de un mismo sistema y ¿cómo son? Son interdependientes. Los derechos humanos y los derechos de los consumidores son consecuencia de la entrada del hombre y mujeres ¿a dónde? En la sociedad, que está en continuo proceso de crecimiento. Los derechos de los consumidores y usuarios se adquieren por el hecho de que somos personas, sin la necesidad consiguiente de otra circunstancia. Pueden tener una dimensión económica, sí, por cierto, pero no podemos reducirlos a una dimensión económica. Los valores y derechos protegidos en relación al consumo, ¿cómo son? Son irrenunciables, ya que pertenecen ¿a quiénes? A la persona humana. El Estado reconoce y respeta y garantiza el respeto a los mismos. Como los derechos humanos, los derechos de consumo son tendencialmente que son universales. Se han señalado directrices que han sido completadas a través del tiempo, años 97, 99, aprobadas por una resolución de Naciones Unidas del 2015, y Naciones Unidas precisamente promueve una serie de directrices en relación al consumo. Fundamentalmente en torno a ¿qué? ¿A cuáles son los derechos de los consumidores? A la obligación de proteger y proveer esta protección, y constituyen lineamientos para la aplicación de políticas gubernamentales de protección, digamos, de los consumidores. Es fundamental también en esta conceptualización de los derechos del consumidor una formulación ética, ya que no pueden ser infringidos justificadamente justificadamente tienen que ser satisfechos sin ninguna excepción. Los derechos humanos y los derechos de los consumidores y usuarios tienen el mismo tratamiento legal con bases a principios. ¿Principios basados en qué? En la igualdad, en la no discriminación, el desarrollo progresivo, la protección del medio ambiente. Y en cuanto a los principios interpretativos, los derechos del consumidor, como especie de los derechos humanos, deben ser y son interpretados en el sentido de acudir a la norma más amplia cuando se trata de protección y a la norma más estricta cuando se trata de restricciones que pudieran darse a esos derechos. El ejercicio de estos derechos del consumidor nos hablan de una responsabilidad ética del consumo, de conciencia crítica, de participación, de responsabilidad social, de responsabilidad, digamos, ecológica, y atiende a valores que son protegidos propios de los derechos humanos, como la dignidad, la vida, digamos, la salud, y no son estáticos, están en constante dinamismo. Los derechos de usuarios y consumidores son también exigibles indudablemente frente al Estado. El consumo es una dimensión esencial del ser humano que involucra todos los derechos fundamentales que deben ser protegidos por el Estado. ¿Y qué constituciones hacen alusión a estos derechos de los consumidores? La nuestra, la Argentina, hace referencia específicamente a los derechos de los consumidores. Al mismo tiempo, el consumidor puede interponer una acción expedita, que es la vía de amparo, para hacer valer esos, digamos, derechos. La Constitución de Colombia nos habla del control de la calidad de los bienes y servicios, de ese derecho a la información, y también garantiza el Estado la participación en organizaciones de consumidores. Ecuador, de modo expreso en la Constitución, señala que las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad y de una información específica respecto a las mismas. Las personas y usuarios y consumidores podrán constituir asociaciones que promuevan la información. En la Constitución de México establece que la ley protegerá a los consumidores, y en la de Perú defiende el interés de los consumidores y de los usuarios. Podríamos preguntarnos si hay leyes especiales que avalan el derecho de los consumidores, y la hay. No voy a enunciar cuáles son específicamente, pero en los países a los cuales yo he reseñado, que es Argentina, Colombia, Ecuador, México y Perú, hay leyes especiales. Pasemos a otro derecho humano de tercera generación. Es el derecho, brevemente, a la calidad de vida.
Y este es un derecho derivado de otro derecho. ¿De cuál derecho? Del derecho a un ambiente sano, equilibrado y saludable. Al mismo ya hacía referencia a la calidad de vida la Declaración de Río de 1992. Y específicamente el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales habla del nivel de vida adecuado para sí y para la familia. La observación 14 del Consejo Económico Social, respecto al artículo 12, señala en relación al derecho a la higiene, al trabajo y del medio ambiente, y que esto, digamos, es muy importante. ¿Qué disponen las constituciones nacionales? En Argentina, cuando se habla del medio ambiente sano y equilibrado en el artículo 41, hace alusión a la calidad de vida. En la Constitución de Colombia habla del bienestar general y el mejoramiento de la calidad de la vida de la población, por cierto, como una finalidad, digamos, del Estado. En Ecuador, cuando en el artículo 385.3 hace referencia a las tecnologías de innovación, señala y acota que esas tecnologías deben mejorar la vida y contribuir, digamos, al buen vivir. En Perú se reconoce el derecho universal y progresivo de toda persona a la seguridad social y a la elevación de la calidad de vida. En la Constitución de México, al menos yo no he encontrado disposición específica al respecto. Y para ir terminando con estos derechos de tercera generación, brevemente vamos a referirnos al derecho a la salud, ya consagrado en la Declaración Americana de los Derechos del Hombre de 1948, que expresa que toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales. Específicamente, el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales de la década del 60 establece y reconoce este derecho de las personas al disfrute de un alto nivel de salud física y mental. Y al elaborar el artículo 12 del pacto, la tercera comisión de Naciones Unidas definió al derecho de salud señalando que es un estado de completo bienestar físico, mental, social y no solamente con ausencia de afecciones o de enfermedades. Es muy importante, por ende, este derecho a la salud que tiene algunos otros derechos humanos que son básicos, como a la alimentación, y con eso la nutrición, la vivienda, derecho humano al agua potable, el derecho a las ciertas condiciones de trabajo que sean seguros, y el derecho humano a un ambiente, digamos, sanas. La salud, entonces, es un derecho humano fundamental e indispensable para el ejercicio de los derechos humanos. Y la efectividad de este derecho humano se puede alcanzar mediante numerosos procedimientos complementarios. ¿Y cuáles serían? Formulación de políticas en materia de salud, aplicación de programas, digamos, de salud. Numerosos son los instrumentos del derecho internacional que hacen alusión al derecho de salud, como en la Declaración Universal del año 1948, también en esa Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de eliminación racial de 1965, en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer del 79, en la Convención sobre Derechos del Niño del 89, la Carta Social Europea del 61, la Africana del 81, el Protocolo Adicional de Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales del año 1988. El derecho a la salud está estrechamente vinculado con el ejercicio de otros derechos humanos. ¿Cuáles son esos derechos humanos? A la alimentación, vivienda, trabajo, educación, dignidad humana, la vida, no discriminación, la igualdad, a no ser sometido a tortura, la vida privada, el acceso a la información, la libre asociación, reunión, circulación. El derecho a la salud no debe entenderse como un derecho a estar sano. El derecho a la salud entraña libertades y derechos. Y entre estas libertades figura ese derecho que todos tenemos a controlar, digamos, nuestra salud, nuestro cuerpo. Y también es importante el concepto del más alto nivel posible de salud, y teniendo en cuenta las condiciones biológicas, socioeconómicas esenciales de la persona, como los recursos con que cuenta el Estado. El derecho a la salud debe entenderse como un derecho de disfrute de toda gama de facilidades, bienes, servicios, condiciones necesarias para entonces alcanzar un nivel de salud que sea óptimo.
Una definición más amplia de salud también tiene en cuenta inquietudes de carácter social, como las relacionadas con la violencia o el conflicto armado. El comité interpreta que ese derecho a la salud es un derecho de qué carácter inclusivo, porque incluye también al mismo tiempo, como dijimos recién, otros derechos como el derecho al agua limpia, el suministro adecuado de alimentos, una vivienda que sea digna. Y otro aspecto importante del derecho a la salud es tenerlo en cuenta en la adopción de decisiones. Y aquí es importante la disponibilidad, por una parte, la accesibilidad, que tiene que ser una accesibilidad física, económica, acceso a la información, la aceptabilidad, la calidad. La observación general 15 nos habla de la higiene, ambiental y la adopción de medidas que no sean discriminatorias para evitar los riesgos de la salud. La Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, conocida como Protocolo de San Salvador, expresamente establece el derecho a la salud. ¿Y qué dicen las constituciones? La Argentina habla en su artículo 40 de la protección de la salud. La de Colombia habla de derechos fundamentales de los niños y también habla de la salud, la atención a la salud, el saneamiento, ambiental y al mismo tiempo deberes de las personas y del ciudadano conforme al principio de solidaridad social. En la Constitución del Ecuador son deberes primordiales del Estado garantizar sin discriminación alguna efectivo goce de los derechos que se han establecido, y entre estos derechos se señala expresamente el derecho a la salud. En la Constitución de México, el acceso a la salud, debe ser efectivo a través de ¿qué? De los servicios de la salud. Y toda persona debe tener el derecho a la protección de la salud. En la Constitución del Perú, en su artículo 6, todos tienen derecho a la protección de la salud, del medio familiar y de la comunidad. Así nosotros podemos concluir este punto 1 señalando que todos los derechos descritos son derechos humanos básicos de tercera generación que se sustentan en la dignidad humana. Y ya hace un tiempo se ha comenzado a hablar de los derechos de cuarta generación. Hasta la próxima reunión. Nos encontraremos, ya vamos a ver cuándo.